Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Cayó, soy la directora ejecutiva de la Asociación en órbita, que junto con RIDEC, que es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, hemos organizado una serie de charlas llamadas Ciencia Amante. Se dan cada 15 días para que te enamores de la ciencia. Hoy día estará con nosotros la doctora María Angélica María Baena Moncada, quien nos hablará sobre supercapacitores como dispositivos de almacenamiento de energía. La doctora Baena es licenciada en Química por la Universidad del Quindío, Colombia, y tiene un doctorado en Ciencias Químicas con especialidad en Electroquímica por la Universidad de Río Cuarto, en Argentina. Trabaja actualmente en aplicaciones electroquímicas de materiales carbonosos en energía y ambiente. También es docente investigadora de la Universidad Nacional de Ingeniería y miembro activo del Grupo de Investigación de Electroquímica Aplicada de la Facultad de Ciencias. Tendremos también en pantalla con nosotros a Camila Suárez de RIDEC y a Gisela Orjeda, presidente de Enórbita, quienes luego de la presentación de la doctora Baena le harán unas preguntas antes de pasar a las consultas de todos ustedes. Doctora Baena, bienvenida y adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de supercapacitores, un tema muy interesante y que estamos investigando en nuestro grupo de investigación de electroquímica aplicada de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero primero quiero hablarles de las motivaciones. ¿Qué nos lleva a nosotros a estudiar este tipo de sistemas? Bueno, una de las preocupaciones más importantes que tenemos todos a nivel mundial tiene que ver con la energía y la contaminación. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos como fuente primaria de energía los combustibles fósiles que son muy contaminantes. Acá en esta imagen podemos ver una hora pico que podría ser Lima a la 1 de la tarde en Evitamiento, donde podemos ver que el tráfico es bastante y aparte de eso, la atmósfera está muy contaminada. Y eso se debe precisamente a que utilizamos combustibles fósiles que generan gases que producen el llamado efecto invernadero. Otro de los problemas que tenemos al utilizar combustibles fósiles es que estos no son renovables y en algún momento se van a terminar. Eso nos lleva a pensar en el futuro. Debemos reemplazar este tipo de energía que consumimos. En la actualidad se está investigando mucho y se están implementando diversas energías alternativas que son renovables, como la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía a partir de biomasa. Son energías que siempre vamos a tener. Por ejemplo, en el caso de la energía solar, vamos a tener ese tipo de energía cuando hay sol. La energía eólica, podemos disponer de esta energía cuando hay viento. Pero, ¿qué ocurre? Este tipo de energías, como lo menciono, son de tipo intermitente. ¿Por qué? Porque la energía solar no la podemos aprovechar en la noche porque ya no tenemos radiación solar. La energía eólica solo la podemos aprovechar cuando tenemos viento. ¿Qué podemos hacer para poder aprovechar esas energías en el momento en que lo requerimos? Por ejemplo, en la noche, lo que podemos hacer es almacenar esa energía y esa energía se puede almacenar en dispositivos como las baterías o los supercapacitores. Teniendo esto en mente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde vamos encaminados? Bueno, la idea de nosotros es aprovechar la luz solar, que es una energía, como les mencioné, energía renovable que siempre vamos a tener, es la fuente de energía primaria de la Tierra. Esa energía solar, bueno, la podemos captar mediante paneles solares. Mediante un circuito eléctrico podemos almacenar esa energía en supercapacitores y baterías. Podemos tener sistemas combinados de supercapacitores y baterías para que la eficiencia del sistema sea muy alta y luego esa energía se puede aprovechar para diferentes aplicaciones. Una de esas aplicaciones podría ser para cargar una computadora, hacer funcionar una computadora,
cargar un vehículo eléctrico. Ahora está muy de moda y están en auge los vehículos eléctricos como carros, scooters. Por ejemplo, en la ciudad de Lima hay diferentes distritos donde vemos que la gente está utilizando mucho las scooters para poderse transportar de un lugar a otro. Bueno, se pueden instalar sitios de recarga que utilicen paneles solares y supercapacitores para poder cargar esos vehículos y así contaminamos menos. Adicionalmente, lo que tenemos en mente nosotros como grupo de investigación es el acceso a Internet. Hay muchas zonas en el Perú y de hecho a nivel mundial, zonas rurales que no tienen acceso a Internet. Y el Internet ha sido declarado un derecho de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. Así que es importante y tenemos nosotros un compromiso de poder llegar a esas poblaciones y que puedan acceder a Internet. Y eso lo podríamos hacer, bueno, con satélites, con antenas y todo alimentado por supercapacitores. Adicionalmente, la idea es la inclusión energética. En las zonas rurales, también zonas muy alejadas, existen poblaciones que no cuentan con energía eléctrica o la energía eléctrica que tienen es muy limitada. Así que nosotros podemos aprovechar esa energía que hemos almacenado en los supercapacitores para poder hacer funcionar una lámpara LED, para cargar una computadora, cargar un celular. Podemos alumbrar una población con luminaria LED. Bueno, todas estas cosas son a futuro. Nosotros ahora lo que queremos es trabajar en esos pequeños dispositivos, desarrollar estos dispositivos para que puedan ser empleados como centros de recarga. Pero bueno, ¿qué es un capacitor? Yo les he hablado de supercapacitores, pero el más básico es un supercapacitor. Es un dispositivo el más simple de placas paralelas que tiene dos terminales, una negativa y una positiva. Si se aplica una diferencia de potencial, los iones que están presentes, porque acá se utiliza una solución que tiene iones, los iones son átomos que tienen exceso de electrones, que son los que están cargados negativamente, y otros que tienen deficiencia de electrones que están cargados positivamente. Bueno, estos iones se almacenan y se orientan, los positivos en el polo negativo y los negativos en el polo positivo, y esto está separado por una membrana que no es conductora. Estos iones son almacenados y cuando se conecta alguna carga, se descarga el capacitor, o sea, transfiere esa carga para alimentar, puede ser un foco, un celular, una batería. Y nosotros estamos diseñando materiales carbonosos que se van colocados sobre unos colectores de corriente, y estos materiales de carbón tienen que ser muy porosos, tener muchos poros para que esas cargas se puedan acomodar al interior de esos poros. Entre más poroso sea el material que nosotros sinteticemos, mayor cantidad de carga vamos a poder acumular, y esa carga, como les menciono, después la vamos a poder utilizar para alimentar algún dispositivo. En estos materiales básicamente se utiliza carbón. El carbono es un elemento muy especial porque se encuentra en diferentes formas en la naturaleza. Y nosotros estamos familiarizados con dos formas muy importantes. Una es el diamante y la otra es el grafito. Bueno, el diamante tiene la particularidad de que es un material que es extremadamente rígido, es muy duro. Con el diamante se pueden cortar diferentes materiales, pero la única forma de cortar el diamante es con polvo de diamante porque es un material muy, muy rígido. Y se utiliza mucho también en joyas, tiene un valor muy elevado. De las otras formas del grafito del carbono, tenemos el grafito, que lo podemos, de hecho lo utilizamos todos los días, sobre todo los que están estudiando, porque de eso están hechas las minas de los lápices, de grafito.
El grafito es un material que es muy buen conductor, es muy diferente al diamante, pero es basado en carbono. La diferencia es que los átomos están acomodados de diferente forma, formando diferentes enlaces químicos. Y adicionalmente, a través de los años se han descubierto otras formas del carbón, algunas sintetizadas por el hombre, pero la mayoría se encuentran en la naturaleza, sobre todo los alótropos del carbón. Tenemos carbón en forma de esferas que se conocen como fulerenos. El grafeno, que fue descubierto en el año 2004, es un material excelente, muy buen conductor, se utiliza en dispositivos electrónicos. Tenemos los nanotubos de carbono, que son como láminas de grafeno que han sido enrolladas, son materiales también muy buenos, muy conductores. El grafito que les mencioné hace un rato, que son láminas de grafeno una encima de otras, que se forman ese tipo de estructura como especie de láminas por interacciones que se conocen en química como de Van der Waals. Y luego tenemos carbonamorfos, que no tienen una estructura definida. Bueno, estos son los materiales que se encuentran en la naturaleza, pero nosotros sintetizamos nuestros propios materiales carbonosos. Y la idea es aprovechar residuos que generalmente no se aprovechan, que se desechan. ¿Cómo qué tipo de residuos? Como la cáscara del cacao, es un residuo que no se aprovecha. La coronta del maíz morado, acá en el Perú se utiliza el maíz morado para preparar la chicha. Y la coronta, el centro o tusa, como se le conoce en otros países, es desechada. Bueno, esa coronta también se puede aprovechar para fabricar carbón. El algodón que utilizamos para cosmética, para curar heridas, también se puede reciclar y se puede emplear para hacer materiales carbonosos. La cáscara de la banana, la cascarilla del café, la cáscara de la pecana también se puede emplear, la corona de la piña y sus hojas. También algo que es muy interesante es que nosotros podemos aprovechar la ropa vieja, la ropa que ya no usamos, que está muy gastada, que es en base a algodón, también la podemos reciclar para hacer materiales carbonosos y eso también nos da un valor agregado, sobre todo que disminuimos la producción de residuos. También hemos trabajado con la cáscara de naranja y adicionalmente hemos hecho pruebas con carbones comerciales como para tener una especie de patrón. Estos se hacen a partir de fibras sintéticas que son carbonizadas para obtener telas de carbón. ¿Cómo se tratan estos residuos para que se conviertan en carbón? Bueno, la biomasa, este tipo de material, puede ser cualquier cáscara, que les mencioné algunas con las que nosotros hemos trabajado, pero se puede usar, por ejemplo, la cáscara del pistacho, la cáscara de la mandarina, o sea, diferentes residuos orgánicos se pueden aprovechar. Primero, estos residuos orgánicos son lavados para eliminar cualquier residuo que tengan, cualquier contaminante. Una vez que estos materiales son lavados, se secan en un horno a baja temperatura, entre 60 y 80 grados. De esta forma le quitamos toda el agua, toda la humedad que pueda tener el material. Este material se muele con un molino y posteriormente se tamiza para separar en tamaños de partículas. Posteriormente se obtiene un material que sería la cáscara deshidratada y en forma de partículas. Después esta cáscara se puede tratar con diferentes sustancias y posteriormente se piroliza, se lleva a un horno a una temperatura entre 600 a 800 grados en una atmósfera inerte que puede ser nitrógeno de argón para que no entre oxígeno. Eso es un procedimiento que dura más o menos entre 12 y 24 horas y por último se obtiene un material de carbón en polvo. La característica de este carbón va a depender de la morfología
que tenga la cáscara de la biomasa con la que se partió y del agente que se haya utilizado para la activación. Se obtiene un carbón en polvo que es muy poroso. Ese material poroso, como les mencioné hace un rato, entre más poros tenga, más área tenga este material, nos va a permitir almacenar mayor cantidad de carga. Luego, una vez que se obtiene este material en polvo, ¿cómo trabajamos con ese material para llevarlo a un dispositivo como el supercapacitor? Bueno, acá les muestro, este es un supercapacitor comercial, son dispositivos que tienen más o menos un tamaño de 6 centímetros. Y algo que es interesante y que quiero recalcar acá es que los supercapacitores no se fabrican en Perú, ¿sí? Son de origen chino, en Europa se pueden conseguir, pero no hay industria peruana. Así que acá le damos un valor agregado porque con nuestros residuos podemos llegar a fabricar este tipo de dispositivos que se utilizan mucho. Bueno, entonces, una vez que se obtiene el polvo del carbón, se hace una especie de tinta y un aglomerante y esto se pinta. Por eso es una tinta. Se pinta sobre una superficie, puede ser una tela de carbón, puede ser un colector de una lámina de grafito. Y de esta forma se forma una especie de película que luego es secada, puede ser con una lámpara infrarroja, y posteriormente se arma el dispositivo. Bueno, nosotros todavía no hemos llegado aún a las pruebas piloto, estamos haciendo pequeños dispositivos para poder ver cómo funciona y la capacidad de almacenar carga que tienen nuestros carbones. ¿Cómo es el dispositivo que nosotros hemos estado probando? Acá está representado en la figura B y consta de un electrodo positivo y un electrodo negativo, que son placas de grafito en las cuales se ha depositado el material que nosotros hemos sintetizado, se ha pintado. Luego, estos electrodos son separados por una membrana que no es conductora y se le adiciona un electrolito. Un electrolito es una solución que tiene agua y tiene una sal o puede tener una base o puede tener un ácido. Luego el dispositivo se sella, como se puede observar en la figura, está recubierto de teflón y tenemos 2 contactos de acero y se conectan a un dispositivo de medida. Y ahí podemos examinar cuánta carga puede almacenar este material. Una visión de cómo queda el dispositivo armado, pero sin esta celda de teflón lo tenemos acá. Acá se puede observar el material de carbón. La telita blanca es una fibra de vidrio, un papel, filtro de fibra de vidrio. Y por el otro lado tendríamos el otro material. Esto se impregna con la solución electrolítica que les mencioné y se pueden conectar después al dispositivo de medición. La idea también es que estos materiales puedan ser flexibles para después poderse enrollar si quisiéramos hacer dispositivos de este tipo. En estos dispositivos comerciales son láminas que han sido enrolladas, ¿sí? Entonces, la idea de nosotros a futuro es hacer dispositivos similares a esto o dispositivos que sean cuadrados, que estén encerrados entre 2 placas de vidrio, podría ser, o de otro material que sea compatible. Y bueno, entonces la idea a futuro es tener dispositivos similares y bueno, después hacemos diferentes mediciones para comprobar cuál es el mejor material que permita almacenar la mayor cantidad de carga. Bueno, este proyecto de investigación es un proyecto muy grande, de hecho tenemos 2 proyectos de supercapacitores. Uno de ellos es con el Banco Mundial, el contrato 026, y el otro es directamente con Fondesit. Tenemos un equipo grande que está trabajando acá.
Y tenemos investigadores internacionales, Gabriel Planes, Roosevelt Coneo de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Tengo un colaborador de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI, colaboradores de del Instituto de Carboquímica de Zaragoza, docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, Manuel Castillo de Ciencias de la Computación, Golfer Mueda, José Ruiz y Juan Carlos Morales de Ciencias. Tenemos investigadores internacionales que se han incorporado a nuestro equipo. Juan Carlos Calderón de Alemania, Ivonne Monge, que hizo su postdoctorado entre Brasil y Canadá, Elvis López, que se encuentra en Brasil, la doctora Elena Pastor de La Laguna, y tenemos estudiantes que nos están apoyando, haciendo sus tesis con nosotros en esta temática, estudiantes de pregrado, como Marilú, Vanessa, Gabriel, estudiantes de maestría, Anthony, Emily, y estudiantes de doctorado, Anthony Bazán, Rey Fernández y Evelyn Segovia. Bueno, tenemos todo un equipo interdisciplinario, nos apoyamos entre todos porque ahora la ciencia necesitamos la ayuda de todos para poder salir adelante. Tenemos un grupo de investigación muy grande, acá tenemos una foto de nuestro grupo. Bueno, quiero agradecer por la invitación a las entidades que nos financian, a Concitec, Fondecid y el Grupo del Banco Mundial, y las instituciones que nos acompañan en nuestro trabajo de investigación, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Instituto de Carboquímica, la Universidad de La Laguna y el Grupo de Investigación en Electroquímica Aplicada de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias por su atención. Doctora Gisela, su micrófono está apagado. Muchísimas gracias, Angélica. Me ha parecido estupenda tu charla, sumamente interesante. Y además, no parece tan lejano el día que se puedan hacer supercapacitores en el Perú, ¿no? Que básicamente son como pequeñas pilas, lo que la gente llama una pila, ¿no? Pero que yo imagino que son pilas de larga duración, de potencia, que pudiéramos fabricar. Mira, cuando comentaste esto, inmediatamente pensé en toda nuestra industria de aprovechamiento, de valorización de la biodiversidad. Y tú sabes que en el Perú tenemos una industria bastante, bueno, industria es mucho decir, pero la nuez, no se llama, la nuez de Brasil, ¿no? Que tiene tiene doble cáscara en verdad y una muy grande que parece casi un coco, o sea, es sumamente gruesa, que podría ser además aprovechada y que es simplemente cortada, abierta en el momento de la cosecha y tirada, ¿no? Y esto sería un aprovechamiento mucho más integral de muchas cosas. Y veo que no se necesita mucho para simplemente producir el carbón activado inicial, que sería, digamos, una materia más, porque ya me imagino que para producir el supercapacitor sí necesitamos un ambiente probablemente estéril, o con filtros de aire especiales. Coméntame un poquito más qué cosas se requiere luego del horno y haber producido el carbón. Bueno, depende del tipo de supercapacitor que nosotros queramos desarrollar, porque están los que se utilizan electrolitos orgánicos, que son muy contaminantes, y eso sí tienen que estar libre de agua, la atmósfera tiene que tener poca cantidad de agua, baja humedad, y eso dificulta un poco el proceso. En nuestro caso, nosotros trabajamos con electrolitos basados en agua, así que no tenemos esos problemas. Con que nosotros tengamos un globo que podamos bajar un poquito la cantidad de agua en el ambiente es suficiente. Y es una tecnología más limpia porque no generamos residuos tan contaminantes que los supercapacitores que se hacen ahora
comercialmente. Así que en realidad no necesitamos cosas demasiado elaboradas para poder desarrollar los supercapacitores. Ujú. En un futuro, tal vez sí, si se quiere producir a gran escala, bueno, ahí sí vamos a tener que comprar otro tipo de equipamiento, pero en las pruebas que estamos haciendo ahora, no. Lo que sí es importante es que no podemos, así que tenemos colaboradores de ingeniería eléctrica y electrónica y ellos se encargan de diseñar todo el circuito eléctrico para poder diseñar el sistema de carga. Entonces, bueno, ahí sí necesitamos un poquito más de equipamiento para poder aprovechar la energía solar. O sea que el supercapacitor tiene que ser cargado antes de, o sea, las pilas que compramos son supercapacitores o es algo diferente. Mira, las pilas y los supercapacitores podríamos pensar en que son como una especie de primos, porque son sistemas que almacenan energía, pero las almacenan de forma distinta. Las pilas almacenan la energía por reacciones redox que ocurren. De esa forma pueden Química. entregar energía. Los supercapacitores almacenan carga en las placas y puede ser luego entregada. Así básicamente funcionan los dos dispositivos. La diferencia es que una batería, si tú quieres cargar una batería, recordando, tú quieres cargar tu celular, necesitas varias horas. Quieres cargar tu computadora no se te carga en 20 minutos, necesitas horas para cargar, ¿sí? Porque es un proceso lento. En cambio, el supercapacitor tú lo puedes cargar en cuestión de segundos o minutos. Esa es la diferencia. La cosa, y también te puede liberar la energía de forma rápida. En cambio, la pila te la va liberando lentamente hasta que se descarga. De acuerdo, entiendo. No sé, Camila, ¿tú tienes otras preguntas? Sí, creo que hemos notado la importancia y relevancia de ya producir estas baterías de superconductores aquí en el país. Almacenar energía es realmente importante para todo lo que debemos de hacer en un mundo tan actualizado y tan modernizado. Pero me quedó una duda sobre lo que estaba comentando respecto a las biomasas. Mm, Quizá me puede corregir cuando uno agarra ciertos productos como las telas que estaba comentando usted, algunos frutos para hacer la biomasa, no sé, no se dispersan también, no sé, algunas partículas de suspensión, sale azufre, nitrógeno, y allí también no hay un cierto grado de contaminación, y aparte de que no creo que se puedan capturar todos toda la parte carbonada, o sea, todos los hidrocarburos para que puedan retenerlo para los conductores, o es que lo estoy entendiendo mal. A ver, un segundito voy a regresar. Por ejemplo, acá en el laboratorio no hemos trabajado con pistachos, pero a mí me gustan los frutos secos. Entonces he estado consumiendo pistachos y los estoy almacenando para hacer unas pruebas en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto primero le hacemos un lavado en agua, un poquito de temperatura, puede ser. Luego se lleva a un horno para secar, para quitar toda el agua, toda la humedad. Cada biomasa tiene diferente composición química que va a ser intrínseca y propia de esa biomasa, ¿sí? Algunas cosas, cuando nosotros lo carbonicemos, o sea, cuando lo llevemos al horno, alguna se va a eliminar y otra va a pasar a formar parte del carbón. Entonces el carbón va a quedar con, por ejemplo, dopado con nitrógeno, ¿sí? Con nitrógeno incorporado en su estructura. Todo eso puede contribuir a que el carbón pueda almacenar mayor cantidad de carga, ¿sí? Entonces, no es malo que el carbón nos quede modificado. Puede ser beneficioso para el proceso también. Hay varios sistemas de almacenamiento de carga, eso no lo comenté en la charla, pero hay dos formas.
Y bueno, y otras derivadas que uno es, los iones se organizan, como les mostré, en un lado los positivos, en el otro los negativos, y de esa forma se carga el capacitor. Pero hay otra forma que tiene que ver con reacciones químicas, similar a cómo funciona la batería, ¿sí? Sustancias que se oxiden y se reduzcan. Eso también ayuda a almacenar carga por otro mecanismo. Y algunos metales que puedan quedar incorporados en el carbón, óxidos metálicos, ayudan a ese proceso y aumentan la capacidad de almacenar carga del material. Ay, qué interesante. Entonces no es solamente carbón, yo había entendido que solamente utilizaban carbón, están utilizando, vamos a decir, metales que tienen mayor composición carbón. Mira, lo que pasa es que el material base es el carbón, ¿sí? Tú pruebas tu carbón, miras si tiene mucha área, si puede almacenar carga. Y tú puedes mejorar las propiedades de ese carbón. Eso no lo comenté acá porque estamos trabajando en eso. Tú le incorporas óxidos metálicos, le puedes incorporar polímeros, diferentes sustancias que modifican el carbón y hace que éste mejore esa capacidad de almacenar carga y también puede permitir que sea más flexible, que tenga más conductividad, pero eso ya son procesos posteriores, ¿sí? Nuestro material base es el carbón, ese carbón lo modificamos. Y yo tengo una pregunta en la parte de activación. ¿Qué cosa se coloca en la activación? ¿A qué se refiere eso? Bueno, la biomasa, como les mencioné hace un ratito, tiene una estructura que es particular de esa biomasa. Si tú quemas esa biomasa, te va a dar un material de carbono, pero con poquitos poros, generalmente microporos. La activación es un proceso que se hace, se le adiciona un agente activante, puede ser una base como el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, puede ser un ácido, y estos agentes van a hacer que se formen más poros en el carbón y que también se formen grupos superficiales que contiene el carbón activado. El carbón activado tiene grupos superficiales, grupos químicos que atrapan, que pueden atrapar sustancias, ¿no? Como cuando utilizamos las mascarillas para limpiar la cara. ¿Así? Claro, es igual, sí, es carbón activado que puede absorber contaminantes. Esa es otra de las aplicaciones del carbón activado. O sea, y lo que veo es que solo se requiere, digamos, esas sustancias en una mezcla específica y un horno tubular. Y ese carbón en polvo activado ¿es caro o es barato? Esa es su pregunta uno, digo, porque para saber si a estas comunidades que cosechan castañas, ¿no? La castaña en la selva, si les aportaría simplemente tener uno de estos hornos y comenzar a producir para vender este carbón en polvo, ¿no? Y la segunda pregunta sería si es que ya hay empresas interesadas en los resultados de ustedes para poder implementar una pequeña planta de producción de supercapacitores. Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto a si el carbón activado es barato, de hecho se consigue carbón activado comercial, se hace de cáscara de coco, es barato, ustedes también pueden ir, no sé, a Sodimac y pueden conseguir filtros de carbón para agua, eso ya se consigue. Lo que pasa es que nosotros intentamos aprovechar otras biomasas, porque como les digo, el comercial solo es de cáscara de coco. Aprovechamos otras biomasas que generalmente no se les hace tratamiento. Y todo esto empezó porque hace unos años un estudiante se acercó a nuestro laboratorio y nos contó que su padre vivía en el Amazonas y cultivaba cacao. Ustedes saben que Perú es un gran exportador de cacao y solo se aprovecha el fruto, que es el 10% de todo el cacao, o sea, 90% son residuos y no les hacen tratamiento, sino que lo tiran en algún lugar. Y cuando
pasa el tiempo, igual cuando uno no refrigera un fruto, se empieza a descomponer, empiezan a generar olores, a crecer hongos, los mosquitos. Eso también se convierte en un grave problema de contaminación ambiental. Así que si tú aprovechas este residuo, le estás dando un valor agregado y estás generando un material que puede ser utilizado para diversas aplicaciones. Entonces es darle un valor agregado. Ujú. Con respecto a si esto lo podrían hacer en las poblaciones, pues tal vez se podría hacer, pero hay que tener ciertos cuidados porque para activar el material pues se utilizan bases, ácidos que no se pueden manipular así nomás, y se necesita algunos elementos de protección personal y entrenamiento, ¿no? Claro. Pero sí se puede implementar. Con respecto a si tenemos convenios ahora con empresas, no, por el momento no. Estamos recién diseñando los materiales y eligiendo los mejores materiales para después armar los prototipos y ya con base en eso vamos viendo, ¿no? Pero sí, la idea es eso, poderlo escalar. Yo tengo dos preguntas. La primera es respecto para aquellos que recién estamos conociendo el término de superconductores. ¿Cuánto es el tiempo de vida de esta batería? ¿Cuánto podría durar? Bueno, batería entre comillas. Y la otra era, ¿cuánto tiempo ya lleva el laboratorio en la uni trabajando en superconductores? Ajá. Bueno, si me permites, te hago una aclaración. Supercapacitor. Ay, yo ¿Sí? con los conductores, cierto, Y tiene el razón. otro es batería, que son distintos. Podemos pensar en que son familia, pero no son igual. Un ejemplo, las baterías normales, las pilas, las AA, las AAA, que utilizamos para una cámara, para una linterna, eso tiene un tiempo de vida, ¿no? Se descarga y ya no se puede usar más. Hay baterías recargables también. Las baterías de las computadoras son recargables también, pero también tienen un tiempo de vida, ¿sí? Tú lo puedes usar más o menos que funcionen completamente un año y dependiendo del uso, ¿no? Tarde que temprano se daña la batería. El supercapacitor tú lo puedes descargar y cargar mucho, dura muchísimo, pero eso depende también del material que tenga. Por eso cuando nosotros sintetizamos los materiales, le hacemos muchos ciclos de carga y descarga para ver cómo va evolucionando en el tiempo. Pero esa es una ventaja con respecto a las baterías. Se pueden cargar y descargar muchas más veces. ¿Y no hay degeneración de los elementos? Claro, sí, con el tiempo igual se empiezan a degradar. Por eso también se hacen pruebas de estabilidad y ve cuánto puede durar. Pero dura más que una batería. Y eso sería, se podría hablar de números, o sea, 15 años, 10 años, 30, 50, para que se note cuál es la diferencia. Ah, no, pues tanto tiempo no. O sea, una batería de una computadora, como te digo, te durará un año. La del celular también te durará un año. Es dependiendo del consumo. El supercapacitor tú lo cargas y descargas más veces, pero, o sea, no te podría decir un valor exacto. Te va a durar año y medio, te va a durar 2 años. Eso depende del uso. La cosa también es que según la aplicación que tú quieras, porque si es un sistema de recarga de vehículos eléctricos, tú no utilizas solo el capacitor, tú utilizas baterías y supercapacitores y haces un arreglo para que te puedan entregar la potencia que tú requieres para poder cargar la moto. Ya. Y respecto a cuánto podría llegar a, o sea, yo más me pongo a pensar en por qué un supercapacitor sería mejor que una batería normal. Puede ser por el tiempo que dura, que todavía no podríamos hablar de cuánto, pero Pero también no quisiera solamente ver, eso, la rapidez con la que carga. Exacto. no, eso también, pero algo que me estaba rodando la cabeza cuando comenzaron a hablar de biomasa era el tipo de contaminación que podría dar los desechos, ¿no?
los desechos y los residuos de esto. También por eso quería saber cuánto duraban. La cosa es que tú en una pila, las que más se utilizan son las de plomo ácido. Esas son súper contaminantes. En cambio, acá tú utilizas un material de carbón y utilizas un electrolito, un ácido, una base, una sal que después se puede neutralizar. El impacto ambiental es menor que una batería. Ajá. O sea, Pero, por todos lados el impacto es menor. claro, En primer lugar, la duración, la vida, ¿no? Es mucho más larga. Creo que habría que estandarizar los términos, ¿no? Para decir, por ejemplo, con un uso promedio, una pila de litio te dura, vamos a decir, 2 años, ¿no? Y un supercapacitor, o digamos, te dura o sea, te dura 2 veces para llegar a estar a 60% de su vida útil, una cosa así, ¿no? Poder hacer un comparativo, eso creo que sería bastante útil. Y también, claro, la parte contaminante me parece que es súper importante hoy día. Y también la valorización de los recursos naturales, los Claro, creo desechos. que tener eso en claro va a ayudar a que se pueda hacer más inversión en esta área y que, como estaban comentando, más empresas también puedan estar interesados en hacer este tipo de producciones. la cuestión es la siguiente, tampoco quiero que nos olvidemos de las baterías, porque las baterías también son importantes porque si bien se demoran en cargar, pueden almacenar mucha más energía que la que almacena un capacitor. Entonces, depende de la aplicación y se pueden utilizar sistemas híbridos que tengan supercapacitores y baterías. Con respecto a la durabilidad de los capacitores y todo eso, tengo un colega en la universidad, el doctor Damián Eleazar Salí Rosas. Él tiene también un proyecto de supercapacitores, pero él trabaja con los capacitores comerciales. Él también está haciendo sistemas de recarga de vehículos eléctricos. Y él ya se enfoca más en estos temas, ¿sí? Nosotros sí nos vamos más a la síntesis del material. Claro. Pero realmente ustedes allí necesitarían también que la universidad provea un equipo de personas para comenzar a buscar empresas interesadas, ¿no es cierto? Que ya se trabaje con una finalidad comercial, porque fundamentalmente esto va a devenir en algo comercial, aparte de todo el conocimiento adquirido, ¿no? Sí. Y con respecto a esto, me olvidé responder una de las preguntas que me hicieron hace un rato. ¿Hace cuánto estamos trabajando nosotros en la uni con este tipo de dispositivos? Esto lo estamos trabajando hace más o menos unos 3 años ya. Sí, es una línea relativamente nueva. Ajá. Está 3 años. creciendo muy rápido, 2019. Sí, Con todo y pandemia se ha desarrollado bien. claro, hemos sido afortunados porque a finales del 2019 ganamos 2 concursos de Concitec, uno de investigación básica y otro de incorporación de investigadores, y eso nos ha permitido desarrollarnos más rápido. Sí, Y en esta ahora, pandemia, Angélica, disculpa, ¿cuáles son las perspectivas? Porque entiendo que la uni no está abriendo concursos para profesores e investigadores para que devengan personal permanente, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las perspectivas? Creo que es importante que el nuevo gobierno pueda comprender que es importante fortalecer a las universidades, y fortalecer a las universidades en estos aspectos reside en 2 cosas: incorporación de personal altamente calificado, como tú, por ejemplo, que eres colombiana, ¿no? Pero estás establecida en el Perú. Y lo segundo, reforzamiento de laboratorios con equipamiento, ¿no? Con equipamiento
con dinero para terminar los proyectos, ¿no? Que se requiere el dinero para que siga esto en funcionamiento, investigar, y finalmente también con personas calificadas para hacer la transferencia, ¿no? Y la invitación a empresas que puedan estar interesadas y también informar a empresas. Se requieren personas que puedan ir a las empresas y venderles, entre comillas, esta tecnología, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas son imprescindibles hoy día. ¿Cuál sería, qué piensas tú, desde el punto de vista de un investigador, qué piensas tú que debería hacerse? Sí, la verdad es lamentable porque en la universidad tenemos personas muy calificadas, pero hace más o menos, puedo errar un poquito en el tiempo, unos 10 años no hay nombramiento. Yo llevo 6 años en la uni ya y no han habido nombramientos. Sin embargo, sí incentivan la investigación, me permiten a mí concursar como docente contratada a las diferentes convocatorias, incluso a las convocatorias de la universidad, que cada año están los proyectos de investigación formativa. Son montos pequeños, pero te permite ir comprando cosas para tu laboratorio, esas cosas. Y con los proyectos de incorporación de investigadores del CONCITEC y Banco Mundial, ha venido mucha gente de afuera, peruanos que estaban en otros países y también investigadores de otros países que han querido venir a trabajar. La idea es que las instituciones se motiven y contraten a estas personas para que se incorporen a la plana docente de la universidad, porque son personas muy capacitadas, con muchas habilidades y muy buenos investigadores. Entonces, me parece que sí hace falta que se abran concursos de nombramiento y que incentiven más la investigación. Sí, eso es fundamental, así es. Hablando del incentivo a hacer más investigación, ¿podría comentarnos un poquito más sobre su vida profesional, aprovechando que tenemos un público abierto, sobre cómo ha sido toda su etapa? Creo que en cortas palabras podría comentarnos cuál ha sido la etapa más complicada de hacer ciencia e investigación, ya sea en Colombia o en Perú, y cómo podría compararlo, ¿no? Creo que Camila se refiere a cómo te animaste a ser científica, a estudiar física, ¿no? Química. Perdón, química, ¿no? Y finalmente, digamos, toda esa parte de devenir una mujer científica en un área que tradicionalmente es de hombres, ¿no? Bueno, les digo, yo inicialmente quería estudiar medicina. A los 5 años yo era feliz leyendo unos libros que tenía mi mamá de medicina alternativa y mi papá también estaba feliz porque yo iba a estudiar medicina. Hasta que en secundaria... A los 5 años de edad. Sí, desde ahí yo estaba motivada con la medicina. Cuando en secundaria, los 2 últimos cursos, allá era 10º y 11, acá creo que es 5º y 6º de secundaria, no recuerdo. En mi colegio se podía elegir especialidad y había especialidad, no sé, arte, agropecuaria, ciencias sociales. Bueno, yo elegí ciencias básicas y el énfasis era química, física, biología y matemática. Bueno, vi química y física y me quedé enamorada. Y yo no sabía si estudiar física o estudiar química. Me estaba como inclinando más para la física, pero en ese tiempo en la Universidad del Quindío, donde yo estudié, no había física, pero la química también me encantaba. Y empecé a estudiar química y cada día me gustó más la química y yo hice mi tesis de licenciatura en biotecnología, clonando genes y expresando una proteína que causa una enfermedad que causa malformaciones.
y de ahí me gané una beca para estudiar en Argentina y me fui sola, fue un poquito difícil y, y Argentina es fuerte en investigación y con la gente que yo estaba rodeada ya, los investigadores reconocidos a nivel mundial, gente buenísima, pero no habían muchos recursos para hacer investigación, así que fue difícil y prácticamente la creatividad salió a la luz, ¿sí? Nosotros armábamos nuestros electrodos, las celdas, trabajábamos con lo que teníamos. La ventaja es que cuando tú haces un posgrado y si es financiado por alguna entidad, puedes hacer pasantías en otros países. Así que yo hice unas pasantías en la Universidad de La Laguna en Tenerife, hice 3 pasantías allá y pude acceder a diferentes equipos que nunca me hubiese imaginado si no hubiese salido de Argentina. Así que bueno, fue una experiencia, aparte porque pues conocí otra cultura, un poquito de turismo, no mucho porque estaba enfocada a la investigación. Y ya cuando terminé mi tesis de doctorado me vine para Perú. Y fue un poquito difícil iniciar porque cuando yo llegué a la uni, en el laboratorio no habían equipos, habían muy pocos. Teníamos 2 potenciostatos, que son equipos que se utilizan mucho en electroquímica, chiquitos, y no había casi nada. Y yo me daba como una sensación de, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo nada. No, no había ni siquiera el horno, que el horno es como la herramienta de trabajo mía. Y El de horno hecho, tubular. El horno claro, tubular. de hecho es mi primer hijo, por decirlo así, de equipos, porque fue el primer equipo que adquirí. Y afortunadamente ese año que yo llegué a la universidad, concursé en Fondesit, me gané un proyecto de investigación básica en sensores. Un colega que trabaja conmigo, el doctor Adolfo La Rosa, ganó otro proyecto. También la facultad ganó, la Escuela de Química ganó un proyecto de maestrías y doctorados también de Concitec. Entonces empezó a ingresar mucho dinero para investigación a la facultad. Y ahí me pude comprar el horno tubular, se compraron diversos equipos y ya fue creciendo. Y Ujú. sí, pasito. Qué año fue eso, Angélica? ¿Qué año fue? Eso fue en el 2015, en julio yo empecé en la universidad, concursé en agosto a Concitec y creo que en septiembre, octubre dieron los resultados y ahí ya obtuve mi primer proyecto. Y ahí todos fueron felices. Sí, y Claro. así ha venido un proyecto tras otro, proyectos de la facultad, del vicerrectorado de investigación, proyectos de Concitec y hemos ido creciendo. Claro. ¿Cómo convocarías a más personas que se interesen por la ciencia o que continúen haciendo ciencia? La ciencia es algo muy bonito que te estimula la creatividad y tú todo el tiempo puedes hacer algo nuevo, ¿sí? Puedes crear cosas, cosas que tú en algún momento pensabas que eran desechos, como esto, puedes crear algo que es útil, que le da valor agregado a las cosas. La investigación es algo muy bonito. Ya el área que decidan, química, física, biología, todas son ciencias muy bonitas. Eso sí, yo los invito a que estudien química porque la química es la ciencia que te permite transformar la materia y puedes crear cosas maravillosas y también resolver problemas de la sociedad, ¿sí? Que una cosa va de la mano de la otra. Muchísimas gracias, Angélica. Me ha encantado tu charla. Me parece que ha sido al punto, ha sido súper didáctica, muy interesante. Abre otras percepciones, otras posibilidades. Quedan en aquellos que te hemos escuchado preguntas, otras, ¿no? Pero preguntas de posibilidades para el Perú. Entonces, muchísimas gracias de la parte de En órbita y también de RIDEC
Con esto nos despedimos, no sin antes pasarle la posta a Camila, que nos quiere hacer un pequeño anuncio de otras iniciativas que la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias está liderando. Camila. Sí, gracias doctora Angélica, gracias doctora Gisela. De verdad, Perú necesita ciencia y por eso aquí en la red seguimos trabajando en lo que es difusión. Y el día sábado 19 a las 11 de la mañana estamos iniciando con Explorando Ciencias, la segunda parte de los coloquios Ciencias Básicas, Física, Química, Matemática, Biología. Vamos a estar iniciando con el profesor Enrique Solano. Él nos va a conversar un poco sobre lo que son, a ver, no sé si Soledad lo está compartiendo. Él va a comentarnos sobre la computación cuántica de la ciencia y la tecnología. Ya terminando esto va a comenzar a salir la difusión por todas las redes sociales, así que esperamos su apoyo en lo que es difusión y obviamente también esperamos que estén todos ese día. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos. Y Angélica, te quedas un ratito más para despedirnos. Hasta pronto a todos. Nos vemos, gracias doctora.